En el Ecuador se ha puesto de moda hablar de la gobernabilidad como bien preciado, aun cuando al estar compuesta casi siempre en base a mayorías móviles, su costo ha sido demasiado alto y lamentada gobernabilidad endeble o sencillamente inexistente. Sin embargo, es normal que cuando llega un gobierno nuevo se hable de este asunto, y quizás más ahora cuando las distintas y transversales crisis que afectan al país requieren de una operación conjunta, de una maquinaria política aceitada que avance en una misma dirección. Sin embargo, los intereses de la ciudadanía no son siempre los intereses de las organizaciones políticas, y allí es donde comienzan las discrepancias. Henry Kronfle, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín, un gusto estar con usted y con toda su audiencia. Empecemos por el relato del acuerdo con el correísmo en la voz de uno de sus participantes. Vamos a escucharlo. 6 de mayo. En casa de Henry Kronfle, se reúne Jaime Nebot, se reúne Guillermo Lasso, se reúne Camilo Samán, mi representante, ¿no? Y me llaman, la gente se nos está muriendo, pensemos en los pactos de la Moncloa, después una dictadura sangrienta en España, Henry Kronfle, asamblea. Yo le expliqué eso a nuestra dirigencia, militancia, muchas veces, a queridos amigos perseguidos por Social Cristiano. Le dije, hemos tenido que hacer esto, pero no hemos obtenido mayoría, creemos que es el mal menor y lo necesita el país. El ofrecimiento era parar el lawfare, parar la persecución política y dejar actuar libremente a los jueces. Y con eso llegamos al acuerdo. ¿De quién fue la idea de dialogar con el correísmo? ¿Quién estableció el contacto con quienes los consideran el mal menor? Bueno, del presidente Lasso, porque cuando vio tan apretada la ganancia en la primera vuelta electoral, cambió de estrategia y habló del Ecuador del encuentro, y en el Ecuador del encuentro no podía haber un gobierno ni una asamblea que no representa el 100% de los ecuatorianos. Los resultados se dieron el 11 de abril, ganó con el 53% y no se podía dejar el 47% afuera. La asamblea tenía que representar a todos. Entonces él decidió encabezar esta propuesta de hablar con todos los sectores, que es correcta a mi criterio, dicho sea de paso, y nos pidió ahí que él inmediatamente quería hacer contactos para hablar con UNES, con el presidente Correa, tanto así que en el apuro mandó inclusive el avión de él a recoger a los representantes de la UNES para tener esta reunión, que es cierta, fue en mi casa, a mí me pidieron la casa y ahí tuvo la reunión. Y en esa reunión además estuvo el señor César Monge, hay que decirlo con claridad, y el señor Pavel Muñoz. Correa es bastante claro. Él dice que el acuerdo era para parar el lawfare, para parar la persecución política y para dejar actuar libremente a los jueces. El Partido Social Cristiano compra la narrativa de persecución que ha venido durante 4 años exponiendo el correísmo y por eso acepta esos términos. No, el Partido Social Cristiano lo que sabe y lo que había dicho, creo, el presidente Lasso sobre todo, porque aquí el gobierno es del presidente Lasso, nosotros fuimos en alianza con él, es que no se puede interferir en otros poderes del Estado. Es decir, la justicia tiene que funcionar independiente. El mismo presidente Lasso rechaza que se llame de un teléfono celular para decirle a un juez qué es lo que tiene que hacer. El juez tiene sus funciones, él sabrá qué hace, tiene las evidencias, él sabrá cómo sentencia o no. Entonces es muy importante entender que la separación de poderes del Estado es un pilar fundamental del compromiso de campaña y de la forma de que tiene que ser administrado el Estado en independencia de funciones. Pero una cosa es respetar la independencia de las funciones del Estado, ingeniero Kronfle, y otra cosa es considerar que se ha perseguido políticamente a los sentenciados por la corrupción correísta. Por eso, si usted ve nuestro comunicado, que es claro, aprobado por el señor Guillermo Lasso, tanto así que hasta nos mandó inclusive cuál era la dupla para que pueda conformar la segunda vicepresidencia del Congreso, y ahí estaba el nombre de el señor Virgilio Saquicela y del señor Fernando Villavicencio, que ayer lo escuché con mucha sorpresa decir que él quería que esto se investigue. Ojalá que se investigue para que sepa que su propio partido o en el partido que él se ha aliado dieron su nombre por vía telefónica en speaker, es decir, en altavoz, a todo el bloque del Partido Social
Social Cristiano que estábamos reunidos diciendo que él era uno de los candidatos para ir a la segunda vicepresidencia de este acuerdo que estaba. Entonces es impresentable que un acuerdo sobre la mesa, claro, público, en donde se habla del respeto al derecho nacional e internacional, de la independencia de poderes del Estado, de no meterle la mano a la justicia y que además no va a haber impunidad, y yo aquí en este medio lo dije hace una semana, no a la impunidad, pero tampoco a la persecución política, ahora se quiera decir que esto es una negociación entre gallos y medianoche, en donde ni el señor Monge ni el señor Lasso saben de lo que está pasando. ¿Por qué nunca el Partido Social Cristiano, así como ayer salió a mostrar, este es el documento, este es el texto del acuerdo, aquí están los chats, por qué nunca antes salió a aclarar que no estaba de acuerdo con una comisión de la verdad que revise casos judiciales como abiertamente lo expresaba el correísmo? Y ahora, cuando se expone el tema, dicen, creemos que Correa se confundió cuando hablaba de comisión de la verdad, que él no entendió muy bien de lo que estábamos hablando, y vamos, o sea, decirle eso a un operador político como Correa, la verdad es que nadie se lo cree, ¿no? No, ni yo tampoco lo creo, porque el acuerdo estaba escrito, el acuerdo estaba avalado, en la escuela estaba aceptado por el señor Lasso, y lo que nosotros estábamos presionando, y hay que ser honestos, también la UNE estaba presionando que el acuerdo salga a la luz pública lo antes posible para no crear esta sensación de que se estaba hablando sobre algo debajo de la mesa. Esto era una suerte de un pacto de la Moncloa, discúlpeme, sin el derramamiento de sangre. Eso es lo que era lo lógico, lo decente. El Ecuador del encuentro es eso. Sin embargo, fue, creo, el que no quiso publicar porque le tenía miedo, discúlpenme, al TikTok y al Twitter. Este no puede ser un gobierno de TikTok y Twitter, y cuando se le pregunta al presidente y que dé una respuesta por ese lado, mandan un TikTok o un Twitter para contestar. El pueblo quiere respuestas. Estas son las respuestas que estoy dando. Solo entre algunos, porque estaban dejando por fuera a Pachacuti, que estaban dejando por fuera a la izquierda democrática. No, yo conversé con Guadalupe Llori el día jueves, le expliqué absolutamente todo, tuvimos una conversación más de 3 horas, ella muy gentilmente me vino a ver, a quien aprovecho para felicitarla, porque salió electa presidenta del Congreso, y quiero que yo auguro el mejor de los éxitos para ella. Ella tenía claridad meridiana, yo trabajé hasta el último segundo tratando de integrar a más actores aquí. Lo que me preocupa ¿y por qué no se pudo consolidar ese pacto total con todas las fuerzas políticas? Porque para nosotros la gobernabilidad en el marco de la Asamblea tenía que construirse una base de la pirámide, que era la gobernabilidad, para ir a apuntar a la cúspide de la pirámide, que eran las autoridades. ¿Y qué resultó siendo esta elección? Un reparto de autoridades sin un proceso de gobernabilidad. Tanto así que tenemos 6 días de la autoconvocatoria de la Asamblea y todavía no podemos evacuar la agenda. Pero eso es otra cosa. ¿Por qué no se incluyó a Pachacuti y a la izquierda democrática en este acuerdo que estaba casi cerrado hasta el día jueves entre UNES, Partido Social Cristiano, creo, e Independientes? El ofrecimiento estuvo ahí, vuelvo y le repito, Lenín, usted hace entender como que no hemos ofrecido esto. No, yo le estoy preguntando por qué al final ellos no estaban incluidos en el acuerdo. Porque la agenda de ellos era otra, tanto así que estamos viendo problemas. Mire, apenas se posesiona la dirigencia de Pachacuti, primero dicen que van a revisar concesiones mineras y petroleras, es decir, vamos a generar un marco de inseguridad jurídica en el país. Eso no era el compromiso de campaña que habíamos hecho con el pueblo ecuatoriano y por el cual el pueblo ecuatoriano votó. No a la minería, no a la extracción petrolera, no a los tratados internacionales de comercio. Entonces era una agenda contraria. Preocupa aún más cuando usted ve las declaraciones, una vez que se posesionó Guadalupe, a quien yo respeto, pero que dio unas declaraciones diciendo vamos a ir contra el Tribunal Contencioso Electoral, vamos a ir contra el Consejo Nacional Electoral, revisa el diario El Comercio hace 2 días, el 17 de mayo, inclusive dice lo vamos a hacer porque tenemos dudas y profundo dolor de los resultados de la primera vuelta electoral del 7 de febrero. Entonces, ¿cómo es posible que la persona que está en la presidencia de la Asamblea cuestione el proceso electoral? ¿Cómo va a haber gobernabilidad así? Todas esas cosas es lo que nos preocupaba. Por eso es que nosotros le hacíamos un llamado a la izquierda democrática y le hacíamos un llamado a Pachacuti a sumar un acuerdo en la base de la pirámide y después preocuparnos de cuáles son las autoridades, o sea, la cúspide. Yo le dije aquí claramente, el pueblo ecuatoriano no le interesa quién es el presidente de la Asamblea y lo ratifico. Al pueblo ecuatoriano quiere que se le resuelvan sus problemas, ingeniero, y sus líneas rojas no son las de los partidos políticos. Lo cierto es que por distintos motivos el gobierno abandona el acuerdo, no dan los votos para que usted presida la Asamblea, y la pregunta que todos se hacen es si el oficialismo se ha puesto la soga al cuello y ha hipotecado su gobernabilidad.
Yo estoy muy preocupado porque esto, discúlpenme, es como un barco en marea. Viene la ola, se inclina para un lado, viene la siguiente ola, se inclina para el otro lado. Es decir, aquí las mayorías de 1 o 2 votos lo que van a hacer es que se inclinen las cosas de un lado o del otro, y en el interín hay negociaciones. Mire usted lo que ha pasado con las comisiones ayer. ¿Por qué no se votaron por las comisiones? Porque un grupo, que prácticamente es la mitad de la Asamblea, no estaba de acuerdo, el otro grupo estaba de acuerdo. ¿Cómo se va a llegar a un acuerdo así? Entonces se toma tiempo, eso huele mal, tiene un tufo que no es agradable para nadie, para ver cómo se logran estos que se llaman consensos, y entonces estamos muy preocupados que 6 días no se termine de evacuar ni siquiera la agenda de la convocatoria, y segundo, ni siquiera se tienen comisiones dentro de la Asamblea Nacional. Eso es muy peligroso para el país en materia de gobernabilidad, y tiene que entender esta Asamblea que la responsabilidad es con el pueblo, no es en el reparto de los puestos ni las comisiones. Le digo públicamente, y lo he dicho, yo no quiero presidir una comisión, ni quiero ser vicepresidente de una comisión. Yo voy a hacer mi trabajo, ya sea que lo hubiera hecho desde la curul 1 como presidente, si hubiera salido elegido por la Asamblea, o desde el curul 89, que es donde estoy ahora. A mí me da exactamente lo mismo. Yo voy a seguir trabajando por el pueblo ecuatoriano. La construcción de acuerdos generalmente toma tiempo, es una dinámica compleja. Mire usted lo que les pasó a ustedes, que tienen tanta y tanta experiencia en este tipo de manejo, de participación política. La coordinación social entre los distintos actores de un país para la toma de decisiones, que es la gobernabilidad. En estos momentos el Ecuador se mueve en base a intereses que son comunes a todos: vacunación, eliminar la pobreza, generar empleo, reducir índices de desnutrición infantil, tener una educación de calidad. Le pregunto, ingeniero Cronfle, ¿a eso le van a hacer oposición? Jaime Nebot ha dicho que para todo lo que sea por el bien del país, los votos del Partido Social Cristiano estarán presentes. ¿Votarán a favor de las iniciativas de quienes ustedes consideran los han traicionado? Lenín, me parece que le voy a enviar el acuerdo que se firmó, que finalmente no se hizo público porque no se plasmó el nombre de los partidos, y el acuerdo del cual usted ha expresado. Es claro, ¿qué es lo que tiene? Pues ¿cuál es la ganancia del pueblo ecuatoriano en ese acuerdo? Era la vacunación, era sacarlos de la central de riesgo, era evitar la multa, mora, todos estos tipos de sobrecargos que se dan en la seguridad social y que se dan en otras instituciones, justamente en el SRI, por ejemplo, para justamente devolverle el dinero al bolsillo del ecuatoriano. Era devolverle el IVA a los municipios y a las universidades, eran que las rentas se paguen de manera automática a los gobiernos autónomos descentralizados, eran 30 años de exoneraciones de impuestos al turismo, era quitarle el impuesto del 2% a las pequeñas empresas. Y si el gobierno de Lazo lo propone, ¿ustedes van a votar por eso? Pero si esa ha sido nuestra propuesta con el gobierno de Lazo en el compromiso que hicimos de campaña, por supuesto que vamos a votar por eso. Nosotros vamos por el país, nosotros no vamos por rencillas particulares entre nadie, ni de cosas ocultas, ni decir si voy y no voy a última hora, porque la palabra es fundamental en política, la palabra, la lealtad y cumplir justamente con lo que uno habla. Eso es fundamental en política, porque eso le da la credibilidad al ciudadano que el político que escogió le va a resolver sus problemas. Henry Cronfle, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted.